Analizan autoridades granmenses avance de la zafra azucarera en el territorio niquereño. Intensifican medidas de control epidemiológico en Niquero ante nuevo caso positivo a la COVID-19. Implementan nuevas regulaciones para el control de precios en el sector estatal y el trabajo por cuenta propia. Buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias, espacio de Portada Visión que la actualiza del acontecer del territorio niquereño. Hoy es lunes 8 de febrero de 2021. Manténgase junto a nosotros. De inmediato comenzamos con las informaciones. Involucrar al pueblo en la zafra azucarera por la importancia que reviste para la economía territorial es prioridad en Niquero. Para constatar la organización e implementación de esta estrategia, autoridades de la provincia, encabezadas por el primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández, intercambiaron con productores y directivos de Ascuba en la localidad. Alrededor de 5.000 toneladas de azúcar produjo hasta la fecha el central niquereño Roberto Ramírez Delgado, una cifra por debajo de los niveles previstos, pero se adoptan estrategias para recobrar el atraso en el proceso de fabricación en la actual contienda. Uno de los aspectos que incide de forma negativa es el abasto de caña a la industria, por lo que se buscan alternativas en el territorio para incrementar los volúmenes de cosecha. En este sentido, se organiza la vinculación del pueblo a las tareas agrocañeras en las diferentes bases productivas que tributan caña al central. Para conocer sobre esta estrategia y realizar una evaluación del estado actual de la zafra en este territorio sureño, llegaron autoridades del partido en Granma y directivos de la empresa azucarera de la provincia, encabezados por Federico Hernández, primer secretario de la organización política en el territorio. En Niquero se crean nuevos pelotones integrados por jóvenes y trabajadores para apoyar las labores de corte manual, a la vez que se prevé la contribución del sector agrícola con equipos como tractores y carretas para el tiro de caña. La fábrica de azúcar niquereña demanda alrededor de 3.000 toneladas diarias de la gramínea para garantizar estabilidad y eficiencia en la molida. De ahí que lograr este objetivo es fundamental dentro de la estrategia local para así alcanzar el cumplimiento del plan de azúcar que asciende a 26.000 toneladas. Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma, instó a los niquereños a continuar el trabajo sostenido para lograr que el territorio vuelva a convertirse en uno de los de mayor aporte productivo en la provincia con la colaboración del pueblo en la zafra azucarera. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión. Un nuevo paciente positivo a la COVID-19, contacto de caso confirmado, se diagnosticó en los últimos días en el territorio. Las autoridades sanitarias intensifican las acciones de control y vigilancia epidemiológica en las diferentes áreas de salud. En estos momentos es imprescindible la aplicación de las medidas higiénicas y acciones preventivas en todos los espacios. En el municipio se confirma el día 6 el caso positivo para la COVID-19 que tenemos en estos momentos en seguimiento. Hace un total de 12 casos confirmados en el territorio. Este último caso es un niño de 16 años que ya se encontraba en espera de su PCR producto a su mamá, que era contacto de la paciente positiva de la TRD. Llegó el resultado positivo y desde esa fecha, pues por supuesto, comenzamos a hacer las acciones de control de foco establecidas. Este paciente se encuentra en estos momentos en el centro de aislamiento El Dátil, estable, tiene una enfermedad de base cardiovascular, pero está estable y se mantendrá allí hasta tanto se realicen los PCR correspondientes y por supuesto este resultado sea negativo. Llegará, por supuesto, a nuestro territorio para cumplir con los 14 días de aislamiento establecido luego que salga de su centro de aislamiento. Este paciente tiene hasta la fecha un total de 10 contactos directos y 9 contactos indirectos. En estos momentos tiene un total de 19 personas en aislamiento producto a el contacto que ha tenido durante este periodo. Estos pacientes están distribuidos hasta estos momentos en 5 viviendas. Todos estos pacientes están en aislamiento cumpliendo con lo establecido de acuerdo al protocolo de la enfermedad. Tenemos en estos momentos, además de este paciente positivo,
un caso sospechoso, que es su hermana, que también ya estaba en aislamiento. La tenemos como sospechosa porque tiene síntomas respiratorios, ya fue evaluada por el equipo evaluador y los síntomas no tienen ningún signo de complicación y por lo tanto se mantienen todos ellos, incluyendo esta niña, en aislamiento en la vivienda. Existen hasta el momento 6 niños en aislamiento. Unos están relacionados con este niño y otros están relacionados con los 2 eventos anteriores, que se encuentran distribuidos en 3 escuelas. Todas estas escuelas son el Semi-Internado, el Politécnico y la Escuela José de la Luz y Caballero. El resto de los niños de estas escuelas se mantienen haciendo sus actividades docentes normales, solamente están en aislamiento estos niños en su casa. Tenemos hasta el momento un total de 8 viviendas aisladas relacionadas con los eventos anteriores y con este evento y con un niño que tuvo contacto con un caso confirmado en Fe del Valle, en un estudiante de medicina. Nos mantenemos sobre todo como acción muy importante la pesquisa en toda la población vulnerable del territorio. Mantenemos sobre todo las medidas educativas, la alerta a la población teniendo en cuenta el comportamiento que tiene esta enfermedad en el país y en nuestra provincia, que también se han adoptado un grupo de medidas importantes relacionadas con la prevención y el control de la enfermedad para evitar, por supuesto, que se continúe el incremento de pacientes confirmados en el territorio y en la provincia, sobre todo en la capital de la provincia, con un número importante de pacientes confirmados. Otros aspectos que se trabajan con intencionalidad en el ámbito epidemiológico constituyen las acciones de control antivectorial ante la detección de un nuevo foco del mosquito Aedes aegypti en la zona urbana. La doctora Marianela Bazán, subdirectora municipal de Higiene y Epidemiología, también se refirió a estas labores y la importancia de incrementar la percepción del riesgo. Se detectó en nuestro territorio también en esta cierre de esta semana el tercer foco de Aedes aegypti. Fue detectado en la calle Calixto García número 5 en un sistema de vigilancia, afortunadamente, pero para nuestro sector salud es preocupante. Ya estamos, prácticamente estamos a inicio de año, ya tenemos 3 focos de Aedes aegypti. Alertamos a la población en el sentido de la realización del autofocal tanto familiar como de los centros de trabajo, centros educacionales, para evitar la proliferación del vector que produce enfermedades también muy peligrosas como el dengue, el Zika, chikungunya. Entonces nosotros por supuesto estamos alertando a la higienización de los patios, a eliminar cualquier depósito que pueda constituir un criadero potencial del vector y así por supuesto la transmisión o la proliferación de este vector. En este foco de Aedes aegypti existen 10 manzanas que están implicadas en este radio de acción, manzanas importantísimas como la pesca, la planta del hielo, el consultorio médico de la familia. Tiene un universo de 138 viviendas y locales. Ya se hizo el bloqueo de casos, el tratamiento focal, perifocal y estamos ya en el segundo día del tratamiento adulticida o tratamiento químico. Nosotros seguimos insistiendo en todas estas enfermedades que son tan peligrosas para la salud de la población y que con la disciplina, la autorresponsabilidad y el autocuidado, pues nosotros no complicaríamos de alguna manera el territorio. Buenas tardes, Deportes en Todo Noticias. Comienzo informándole que tras convertirse los Alazanes de Granma en el segundo equipo clasificado a las semifinales de la Serie 60 de la pelota cubana, fueron recibidos por las máximas autoridades de la provincia. En el intercambio, el director del equipo provincial de béisbol, Carlos Martí, afirmó que el conjunto luchará por conquistar la corona del campeonato y alcanzar así su tercer título en la principal fiesta deportiva del país. El manager aseguró que de cara a las semifinales los atletas continuarán entrenando intensamente para buscar la victoria frente a los vegueros de Pinar del Río. Además, precisó que si aún no se ha reunido el colectivo técnico para concretar decisiones con los refuerzos del elenco oriental, para la próxima fase deberán consolidar principalmente el staff de lanzadores.
También es noticia que en el ámbito de las investigaciones en el sector deportivo del territorio se trabaja con la intencionalidad para aportar al desarrollo de las actividades en la esfera del deporte, la cultura física y la recreación. Los trabajadores del INDER en Niquero laboran en el área de investigaciones. En estos momentos se estudian 12 proyectos y uno de ellos ya fue aprobado en el Plan de la Economía para el 2021. El proyecto que tiene aprobado para el Plan de la Economía es el proyecto Punto Náutico. La idea esencial de ese proyecto es brindarle servicio a la población de deportes acuáticos, buceo y otras actividades. Esto se va a desarrollar en Playa Carenero. Tiene el objetivo de brindar servicios de bicicleta acuática, kayak, canoa y otras actividades acuáticas a la población. Potenciar la participación de los trabajadores del INDER en los eventos de Fórum de Ciencia y Técnica es otra de las prioridades para este año. En el 2020 el INDER participa en el evento gubernamental donde alcanzamos 5 premios. Se participa también en el evento provincial de Fórum por parte del INDER, participan 13 trabajos y bueno, algunos de estos alcanzan premios también. El 100% de los trabajadores docentes del INDER están incorporados al movimiento de Fórum y a la investigación científica. Ejemplo de ello fue la entrega del sello Forjadores del Futuro a trabajadores del sector y los resultados en eventos provinciales dedicados a la investigación. Hortensia Cardellá para este espacio. Así terminan los deportes, con la invitación a que usted continúe informándose en Todo Noticias. Más adelante en Todo Noticias espere en el segmento cultural un reportaje sobre la salvaguarda del patrimonio histórico de Niquero a propósito del aniversario 148 del poblado. Continúe en sintonía con Todo Noticias para que conozca otros hechos relevantes del acontecer niquereño. Ahora le propongo conocer más del ámbito local en el segmento En la Semana. Las labores de cosecha de caña presentan una situación desfavorable en la presente zafra. El corte mecanizado incumple la tarea diaria al 48%, influyendo de forma negativa en la estabilidad de la molida del central Roberto Ramírez Delgado. El incumplimiento del promedio diario se debe a la incorporación tardía de algunos pelotones, roturas en los equipos de corte y alza por el enyerbamiento de los cañaverales y la escasez de piezas de repuesto para hacer frente a las roturas. También dificulta la labor de los pelotones mecanizados la carencia de electrodos para solucionar las roturas en el menor tiempo posible. En el territorio se buscan alternativas para apoyar a las bases productivas que tributan la materia prima a la industria. Trabajadores destacados durante el año 2020 pertenecientes al comercio, la gastronomía y los servicios recibieron el reconocimiento por su labor en el marco de las celebraciones por el Día del Sector. Entre las unidades estimuladas se encuentran la Hamburguesera, el Cabaret Caribe y los restaurantes El Guatismar, El Pescadito, Las Américas y El Colonial. También fueron reconocidas las secciones sindicales con una meritoria labor en las tareas de la organización. Entre ellas se destacan merienda escolar, la pizzería y los restaurantes locales. Este sector desarrolla una importante labor durante la pandemia de la COVID-19 en el expendio de productos de primera necesidad y la búsqueda de alternativas para mantener la venta de alimentos. Especialistas de la Escuela de Idiomas de conjunto con el INDER realizan la matrícula para un curso de francés con el propósito de aportar a la superación de los trabajadores del sector deportivo. En el curso de francés pueden participar todos los interesados pertenecientes a cualquier centro de trabajo o estudio. La matrícula concluye el próximo 10 de febrero. Los interesados deben acudir a la sede del INDER y presentar una fotocopia del título o certificación de estudios terminados, la carta del centro de trabajo, la solicitud de matrícula y una foto tipo carnet. El curso de francés tendrá 2 frecuencias semanales de 4 horas cada una por un valor de 20 pesos mensuales. Con el objetivo de combatir las conductas de indisciplina y descontrol a partir de la puesta en marcha del ordenamiento monetario, la Gaceta Oficial Extraordinaria número 8 publicó el Decreto Ley 30 que establece severas cuantías por violaciones de tarifas y precios. Esa normativa actualiza todas las regulaciones de enfrentamiento a las infracciones de los precios a servicios y productos, tanto en entidades estatales como el trabajo por cuenta propia. Con el objetivo de combatir las conductas de indisciplina y descontrol a partir de la puesta en marcha del ordenamiento monetario, el Cuerpo de Inspectores de la Dirección Integral de Supervisión de Niquero aplica nuevas sanciones por violaciones de tarifas y precios. Es cuando los productos no tienen precio visible, y al no tener un precio visible anteriormente en el 2027 era de 75 pesos, ya cambia
en el decreto 30. Ahora, la cuantía son de 5.000 pesos. Que yo quiero dar a entender a estas personas que si con este decreto creen que es la cuantía muy alta, lo que hay que hacer es no violar. El inciso B es afectación al consumidor en el sentido de la calidad del producto, cuando afectan por un gramaje un producto de arroz o cualquier otro producto de que lo están afectando. ¿Qué hay con esto? Estas cuantías son altísimas, Pedro, y son de 8.000. Algunas multas también de estas salen para los comedores de la VPC, la CPA, CSS, y las cuantías siguen siendo las mismas. Hay unas también que cuando se le aplica este decreto, las medidas que se le imponen a la persona, o sea, la dirección del violador, tienen que darle respuesta aquí al centro de la DIC. Al no pasar la medida disciplinaria o no hacer la medida disciplinaria, cuando no cumplir con lo que está establecido, las cuantías son altísimas también, como quiero que entiendan algunas personas, es bueno que razonen en este trabajo, son de 12.000 a 15.000 pesos. La nueva normativa nacional actualiza todas las regulaciones de enfrentamiento a las infracciones de los precios a servicios y productos, tanto mayoristas como minoristas. En diferentes consejos, nosotros tenemos una pareja de inspectores que tiene que garantizar el buen funcionamiento del trabajo, sea del área estatal, sea de cualquier tipo de organismo, entidades, que tienen que velar por todas estas violaciones. El producto tiene 3 calidades, está de primera, segunda y tercera. Usted tiene que tener conocimiento que si el producto de tercera no puede tener una primera calidad, y ahí es cuando se revisa al dependiente y se le aplica el decreto 30. Por segunda vez, si siguen violando, ya la separación del centro de trabajo, donde se encuentra el compañero, tiene que entregármela el directivo de esa entidad. Nosotros realmente le estamos dando seguimiento a la medida disciplinaria porque hay veces que hay personas que siguen violando y las medidas no corresponden a las violaciones que están cometiendo ellos. Las sanciones que se aplican a entidades estatales y particulares conllevan la imposición de multas, el decomiso y la venta forzosa, según la gravedad del hecho. Realmente las mayores ilegalidades que están ahora ocurriendo en el territorio es la venta de carne de puerco. Porque quisiera que el pueblo nos ayudara en esto. Hay veces que hay venta de carne de puerco por ahí, por una esquina del territorio del municipio, y entonces no nos hacen llegar la queja. Nos enteramos ya cuando el puerco se ha vendido. Con las mismas personas que han comprado, que vienen y llegan aquí, mira, compré. No, al contrario, cuando usted coge, que va, antes de comprar la carne del puerco, llegar y decir, mira, están vendiendo en cualquier parte del municipio, están vendiendo la carne a 70 pesos. Y ya nosotros con el MINI, porque tenemos un convenio con el MINI, realmente vamos, revisamos y si está dentro de la casa llevamos una orden de registro y se procede a hacer el trabajo. El decreto Ley 30 establece que las cuantías impuestas a los violadores que impongan precios abusivos o especulativos oscilará de 5.000 a 15.000 pesos, con el objetivo de frenar el enriquecimiento a costa del pueblo trabajador. Pedro Fonseca, para el Sistema Informativo de la Televisión. En páginas de la prensa provincial resalta que la empresa de aplicaciones informáticas en Granma de Soft continúa su labor dentro de la informatización de la sociedad en medio de las medidas de la COVID-19, con más del 90% de los trabajadores en las modalidades semipresencial, a distancia y teletrabajo. La cercanía del 24 de febrero, Día del Gremio de las Comunicaciones y la Electrónica, insta al colectivo a robustecer su labor. Entre las prioridades para este año tienen la exportación de servicios. En este camino pactan una solicitud de clientes de España para un programa de gestión bancaria. El colectivo de DESOF en Granma fue propuesto a la categoría Vanguardia Nacional del Sindicato de las Comunicaciones.
Sitios digitales como Canal Caribe destacan que bajo los protocolos sanitarios que impone la COVID-19, el Ministerio de Energía y Minas implementa las 3 inversiones principales planificadas en el sistema eléctrico nacional. Brigadas de la empresa de mantenimientos de centrales térmicas aseguran la continuidad de esos proyectos. Diferentes labores se ejecutan en las centrales termoeléctricas Antonio Maceo de Santiago de Cuba, Máximo Gómez del Mariel y Felton de Mayarí. Una vez terminadas las inversiones, entregarán a la nación 455 megawatts con el 100% de crudo nacional. En sitios web de varios medios de prensa trasciende que, teniendo en cuenta la situación epidemiológica nacional, regional e internacional y la necesidad de aplicar nuevas medidas para contener la propagación de casos de COVID-19 en el país, se estableció desde este 6 de febrero la regulación de la llegada de viajeros y vuelos procedentes de varias naciones. Los viajeros que arriben al país deben cumplir con el aislamiento reglamentario en instituciones designadas para ello. Igualmente, autoridades de la Aeronáutica Civil anunciaron la reducción de vuelos procedentes de Estados Unidos, Panamá, México, Bahamas, República Dominicana y Jamaica. A partir de las transformaciones en la comercialización de medicamentos desde enero pasado, los que se incluyen en la categoría de fármacos controlados no tuvieron modificaciones de precios. Sin embargo, otros grupos de ciclo corto variaron su valor. El siguiente trabajo amplía la información. Nuevas modificaciones en los precios de los medicamentos entraron en vigor a partir del mes de enero en toda la red de farmacias del municipio, como parte del reordenamiento monetario y la eliminación de subsidios. Existen varios medicamentos que modifican el precio, otros no. Por ejemplo, los medicamentos controlados, es decir, lo que la población conoce como medicamentos por tarjetón, esos no sufren cambio. Existen otros medicamentos complementarios a estos medicamentos controlados que tampoco sufren cambio. Pero en aquellos medicamentos cuyo ciclo de administración es corto, sí sufren cambio. Ejemplo, los antibióticos, por ejemplo, también el alprazolam, que son de los más conocidos por la población, el ciprofloxacino, algunos colirios, las cremas. Generalmente estos medicamentos sí sufrieron cambios. Los ciclos de distribución de medicamentos continúan cada 10 días, sin embargo se mantiene la escasez de muchos medicamentos que entran en baja cobertura y otros están en falta. Por ello se buscan alternativas para organizar la venta de los medicamentos. En dependencia de la cobertura con que entren los medicamentos a cada una de nuestras unidades, así se les hace llegar a cada paciente. También para evitar la aglomeración de personas en nuestras unidades y para la protección contra el virus, se toman también acciones como, por ejemplo, se les da lectura a todos los medicamentos que entran, es decir, el medicamento que estaba en falta y que entra a nuestras unidades, se le da lectura para que el paciente, si está en esa cola y tiene uno de esos medicamentos que necesita adquirir y no ha llegado, no permanezca en esa cola. Se les informa también el ciclo de distribución, que generalmente es cada 10 días. Se regula la dispensación del medicamento en dependencia de la cobertura con la que llegan a cada una de nuestras unidades. El municipio de Niquero posee 6 farmacias. De ellas, 2 están ubicadas en la cabecera municipal y 4 en la zona rural. Como parte de las medidas para evitar la aglomeración de personas en nuestras unidades y en los consultorios médicos, el Ministerio de Salud Pública decide extender el tiempo de vigencia de las tarjetas de los medicamentos controlados, es decir, que los certificados no vencen, que se había dado un término que se vencían en el mes de diciembre, ahora se extiende nuevamente hasta un tiempo indefinido. Para la comercialización de los medicamentos debe existir el listado oficial de precios en el área de dispensación para aclarar dudas de los clientes sobre el nuevo valor de cada medicamento. Hortensia Cardellá para este espacio.
Buenas tardes, tiempo para conocer lo que es actualidad en torno a la cultura. Este 7 de febrero conmemoramos el aniversario 148 de la fundación del poblado de Niquero, una fecha memorable para los habitantes de esta localidad rica en historia y tradición. A propósito de la efeméride, hoy le presentamos un reportaje sobre la salvaguarda del patrimonio histórico de esta tierra sureña. El patrimonio histórico de Niquero tiene en el Museo Municipal la institución primaria para su salvaguarda. En cada una de sus salas se refleja el devenir sociocultural y económico de este poblado, cuyo surgimiento está marcado allá por el 7 de febrero de 1873. En este montaje que tenemos actualmente existen fotografías principalmente donde muestran cómo iba fundándose el poblado de Niquero como tal a medida que iban pasando los años y cómo se iba desarrollando principalmente con la modernización del central. El poblado de Niquero se va formando a medida que se va desarrollando el principal renglón de la economía que tiene el territorio, que precisamente es la industria azucarera. A medida que esta se va desarrollando, también se va desarrollando el pueblo de Niquero, hasta llegar hasta nuestros días, donde existe una gran cantidad de habitantes en el territorio. Pueblo que se desarrolló a partir de la tradición azucarera, pero que también tiene bien intrínseca la agricultura y la pesca. Rico en cultura, tradiciones y costumbres desde la época aborigen hasta la actualidad, además de esa contribución imprescindible a la historia de la nación. Todo ello se recoge a través de un valioso montaje museológico que incluye objetos, fotografías, maquetas y mucho más para adentrarnos en el Niquero antiguo, testigo de luchas y epopeyas. Conocer de dónde venimos es fundamental, pues a través de todos estos conocimientos vamos a posibilitar saber y defender el quiénes somos y hasta dónde vamos. El que no conozca su identidad, sus raíces, su historia, no es la persona capaz de defenderla, de conservarla, de transmitirla a las futuras generaciones. Por eso es importante que todo aquel niquereño se llegue principalmente acá al museo como institución rectora de la historia, pero además que conozca todos los sitios, todo el quehacer histórico-cultural que nosotros realizamos. Por esa tradición de lucha y de historia, ser niquereño es más que vivir en este poblado sureño. Es una condición de vida a lo largo del tiempo. Ese tiempo pasado que marca el presente se preserva en el Museo Municipal, enclavado en la céntrica calle Céspedes. En toda la geografía de Cuba, el niquereño se hace sentir por su jocosidad, por la manera de tratar a las demás personas, por la manera de compartir, por todas aquellas acciones humanas que realiza, pero también por transmitir la historia. Un buen niquereño siempre transmite parte de la historia en cualquier lugar que se encuentre. Más de una centuria de existencia de Niquero en el sur granmense, poblado de azúcar, historia y tradición, en el Museo Municipal. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión. De esta manera concluyen las informaciones culturales en Todo Noticias. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología y sitios digitales de actualización del tiempo para Niquero, hoy el día ha sido principalmente soleado con poca nubosidad. Las temperaturas se han comportado entre los 20 y 30 grados Celsius con una sensación térmica de 35 grados y 13% de nubes. La velocidad del viento osciló en aproximadamente 9 kilómetros por hora en dirección sur-sureste. Para mañana se pronostica un día soleado y despejado en la noche. Las temperaturas variarán entre los 20 y 29 grados Celsius con sensación térmica de 32 grados. Los vientos serán de hasta 11 kilómetros por hora en dirección este-sureste. La perspectiva de precipitaciones es del 25%. Para el resto de la semana se prevén días soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados Celsius. Según el parte agrometeorológico, estamos en fase de luna cuarto menguante hasta el próximo 10 de febrero. Este periodo es el mejor para realizar trasplantes y acabar con los insectos y malas hierbas. Además, es recomendable para sembrar las verduras que crecen bajo tierra, eliminar las hojas marchitas y abonar el suelo de la plantación.
Durante las últimas semanas, las estadísticas de casos confirmados a la COVID-19 en el país demuestran la complejidad epidemiológica que hoy vivimos. Aunque se adoptan medidas para evitar su propagación, nuestro territorio no escapa de este panorama. Sin dudas, la percepción del riesgo ha disminuido, pero revertir esta situación también está en el actuar responsable y consciente. Nuestros científicos laboran sin descanso en los candidatos vacunales contra el terrible virus, pero hasta este momento la prevención es la mejor arma para combatir la pandemia. El director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, doctor Francisco Durán García, señaló que el nuevo despunte de los casos se debía a las indisciplinas y violaciones de la población, quienes, a pesar de conocer los protocolos y medidas para evitar el contagio, no han prestado atención a los mismos. Otra de las causas del incremento de casos estuvo en la entrada masiva de viajeros enfermos, el retraso de los PCR y la imposibilidad de establecer cuarentenas efectivas en muchos hogares. La realidad es que en la población ha descendido la percepción de riesgo, quizás por creer que está cerca alguno de los 4 candidatos vacunales cubanos aún en fase de ensayos clínicos. El único método efectivo hasta la fecha para enfrentar la pandemia es el estricto cumplimiento de las medidas de control y protección, entre ellas el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento social y la desinfección de manos y superficies. Es vital mantener el agua clorada y los pasos podálicos en la entrada de los centros laborales, comerciales, educativos y en hogares. Es innegable que muchos han bajado la guardia. Es común ver en la calle a personas inconscientes con los nasobucos por debajo de la nariz o haciendo cola sin que medie el 1,5 metros de distancia, o que evitan desinfectarse las manos en los sitios reglamentados. Solo se vencerá la COVID-19 si la sociedad en general se une con disciplina en contra de un enemigo invisible pero mortal. Desde el trabajador que se lava las manos con hipoclorito al comenzar la jornada diaria, el ama de casa o el estudiante, hasta el policía que organiza las colas del pan, todos debemos aportar por la salud individual y colectiva. Pedro Fonseca para este espacio. Concluyen de esta manera las informaciones en Todo Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión. Muy buenas noches.